Amigos y amigas, gracias por abrir las puertas a su médico en casa. Iniciamos esta semana en directo como siempre para que ustedes puedan en cualquier momento participar. Para eso hacemos este programa, para prevenir en salud desde el autocuidado. Y nos cuidamos si aprendemos de las enfermedades, de las patologías, de hábitos de vida saludables. Recuerden que tenemos dos líneas para que en cualquier momento ustedes nos llamen, nos cuenten sus pequeñas historias, porque el tiempo es muy corto, pero nos interesa mucho ser de servicio para todos ustedes dentro y fuera del país. 232-4604 para llamadas locales y 018-051-5015 para llamadas nacionales. Su médico en casa. Hoy vamos a hablar de alimentación saludable. Cómo utilizar de una forma muy inteligente la alimentación al servicio de un buen estado físico, porque recuerden que somos un cuerpo mental, un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. Hoy vamos a hablar entonces de esa alimentación saludable con la doctora Magnolia Escobar, nutricionista, muy conocida, amiga de Teleantioquia. Gracias por estar con nosotros, doctora. Mucho gusto, Héctor, estar aquí. Bueno, doctora, generalmente cuando se llega al tema de la comida en la casa, con los amigos o compañeros, decimos hay una comida sana y otra comida que no lo es tanto. Definamos entonces qué es una comida saludable. Correcto. Realmente hablar de comida saludable es uno aprender a incluir dentro de la alimentación todos los grupos de alimentos, porque nosotros no podemos definir que hayan alimentos buenos o malos. No existen alimentos buenos o malos por naturaleza. Nosotros los seres humanos somos los que no sabemos aprovecharlos correctamente, porque nos llenamos de mitos, de referencias a veces no muy científicas, y entonces estamos omitiendo muchas veces alimentos que también deben hacer parte de la alimentación. Entonces yo podría decirte muchas cosas, Héctor, porque un desayuno equilibrado tiene unas características, al igual que un almuerzo, una cena, y también refrigerios, bien sea en la mañana o en la tarde. Es decir, nos podríamos quedar muchos programas aquí hablando del tema. Doctora, así que entonces... Hace 60, 100 años eran 12 hijos sentados a la mesa y todos comían lo mismo. Había uno que era gordito, otro que era más flaco, otro que tenía 10 años, otro que tenía 30. Hoy en día la alimentación apunta a que cada persona es un caso específico y es un universo. Entonces, para hablar de alimentación saludable hay que tener en cuenta otras características de cada persona, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles serían esas características? Depende mucho, hablemos primero de la edad. Sí. No es lo mismo alimentar a un adolescente que alimentar a un adulto. No, a un adulto pues digamos hasta los 40 o de los 50 años en adelante. Sí. Una persona ejecutiva tampoco es igual. Alimentar a un deportista es diferente la alimentación, pues a propósito ahora de los Olímpicos. Entonces cada persona requiere un tipo de alimentación que varía muchísimo dependiendo también de si es hombre o mujer y del tipo de trabajo que realiza. No es lo mismo quien está sentado en un escritorio, aquel que está trabajando en el campo o el que está trabajando en una empresa en donde tiene que desarrollar un trabajo físico importante. O sea que hay características especiales para cada uno. Pero si yo pudiera generalizar, todos los seres humanos debemos consumir lácteos, leche, queso, yogures, debemos consumir carnes variadas de res, cerdo, pollo, pescado, priorizar, por ejemplo, el pescado y el pollo, consumir harinas, que tanto miedo le tienen a aquellas personas que están interesadas en bajar de peso. Realmente las harinas representan un nutriente muy importante que se llaman carbohidratos y que los tenemos que saber elegir y además incluir en la alimentación diaria. Eso es uno de los que muchas veces satanizamos y decimos, yo quiero bajar de peso y empiezan por dejar las harinas. Exacto, entonces hay que volverse selectivo en el caso de las harinas. Muy bien. Otro, tenemos que incluir mucho frutas y verduras. La recomendación es que diariamente incluyamos tres porciones entre las frutas, 5 porciones entre frutas y verduras. O sea, 3 frutas y 2 de verduras. Las verduras no le hacen mal a nadie. A nadie. Y son importantísimos porque tanto las frutas como las verduras contienen vitaminas y minerales y antioxidantes que favorecen la salud de una persona. Bueno, doctora Escobar, vamos a contarles a los televidentes que haremos un ciclo para aprender a comer mejor, porque si hablamos de hábitos de vida saludable tenemos que saber que con lo que tenemos en la nevera podemos preparar cosas mucho más
fáciles y de preparar además y también útiles para ese buen estado que queremos conseguir. No se trata de satanizar ningún alimento como nos acaba de explicar nuestra médica especialista, porque realmente podemos comer lo mismo de siempre, pero en preparaciones y porciones, cantidades adecuadas. Recibimos la primera llamada. Sí, correcto. Hola. Sí, buenas noches. Su médico en casa, ¿quién habla? Sí, Adriana Alzate. Señora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su aporte? Muchas gracias. Yo le quería hacer una pregunta a la doctora. Mira, lo que pasa es que, pues, yo tengo algunos problemas, pues, con la alimentación. Pues, yo sufro de gastritis y también del colon, pues, de colon irritable. Entonces, hay algunos alimentos que, pues, que mi organismo no tolera. Como, por ejemplo, pues, algunas frutas, bueno, los ácidos, las grasas, bueno. Yo le quería preguntar, pues, de los poquitos alimentos, pues, que yo siento que como que mi cuerpo tolera bien, pues, están como los carbohidratos, pues, o sea, las harinas y eso. Entonces, pues, la verdad, pues, yo los consumo mucho, pues, con mucha frecuencia. Pues, yo no tengo problemas, pues, de obesidad ni de sobrepeso, pero, pues, bueno, pues, digamos que esos son como de los poquitos alimentos que mi cuerpo tolera. Entonces, yo le quería preguntar a la doctora, pues, ¿es malo que yo los consuma mucho, pues, y como qué problemas a futuro podría yo tener, pues, de consumir como tantos productos, pues, así como de panadería y, bueno, no sé, carbohidratos y eso? Pues, doctor, ¿usted tiene alguna pregunta para la televidente? ¿Qué tipo de harinas son las que consumes? ¿Es más que todo panes? Sí, como pasteles, así como de panadería. Palitos de queso, buñuelitos, productos de panadería. Almojábanas. Ajá, sí. Bueno, me parece que la recomendación es que sea selectiva con respecto a ese tipo de carbohidratos o productos de panadería que utilizas. En el caso tuyo, que es gastritis y colon irritable, hay que buscar alimentos ricos en fibra. Entonces, pan integral, que se consigue hoy en día galletas, tostadas, hoy día pues inclusive hay arepas, arepas integrales. Yo las consumo. Exacto, y no solamente el integral, sino que también le adicionan otros granos, como por ejemplo las semillas de chía. Las multigranos. Sí, exacto. Sí. Entonces, uno encuentra en el mercado gran variedad de alimentos. No podemos abusar de los productos de panadería, porque, y mucho más si son harinas blancas, que también se denominan refinadas, porque en los productos de panadería, en el caso de pasteles, supongamos, o panes, se utiliza un tipo de grasa que es parcialmente hidrogenada y por lo tanto puede llegar a favorecer el desarrollo, digamos, de triglicéridos altos, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que el exceso también hace que se eleve el azúcar en la sangre. Así que entonces la moderación sería lo más recomendable. Mi recomendación sería que no lo utilices con demasiada frecuencia, sino que lo puedes decir, a ver, los pasteles, los palitos de queso y en fin, utilizarlos 2 o 3 veces a la semana. De resto, utilizar el pan integral, las tostadas, las galletas, que hay gran variedad de galletas, tanto de sabor dulce como de sal, que contribuyen mucho a que uno pueda llevar una alimentación más saludable. Con respecto a la cantidad que ella dice, Adriana, es un porcentaje, el porcentaje de carbohidratos en la alimentación fluctúa entre un 50 a un 55% y muchas personas terminan dejándola del todo. En tu caso, entonces, Adriana, debe ser selectiva, especialmente no abusar del consumo de este tipo de harinas tipo panadería que acabamos de mencionar, pero existen otras como el arroz, la papa, la yuca, el plátano. Esos también pertenecen a la familia de los carbohidratos y con seguridad que van a ser menos dañinos desde el punto de vista de la gastritis y de un colon irritable. Doctora Escobar, qué bueno que esté con nosotros. Vamos a ir con unos mensajes muy cortos y volvemos. Después de estos mensajes vamos a estar hablando sobre los excesos en la alimentación. A veces sentimos que pecamos porque estuvimos en vacaciones o porque pasó la Feria de las Flores o porque pasó la Navidad y consumimos de todo y en grandes cantidades. ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenir? Ya volvemos. Antes de hablar de excesos en la alimentación, una pregunta. Ustedes verán si en sus casas la contestan. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
Nadie ha sabido decir que fue primero. Pero lo que sí se ha hablado mucho es sobre las propiedades del huevo, que hace daño, que aumenta los niveles de colesterol, que es malo comerlo. Doctora, ¿el huevo es bueno o es malo? El huevo es bueno. Sí. Es bueno el huevo. Existía un mito y era que uno no podía comer huevo sino 1 o 2 vecesitas a la semana, porque en la yema de huevo estaba el colesterol. Efectivamente, en la yema hay colesterol, pero también tiene otros componentes que son los fitoesteroles y además contiene grasa monoinsaturada, que es una grasa de buena calidad. Entonces, estos dos componentes hacen que el colesterol de la yema no se deposite en las arterias y por lo tanto no contribuya a producir excesos de colesterol. Bien, obviamente, pero sí tiene otras propiedades. Exacto, no, pero obviamente que la aclaración es personas sanas. Bien. ¿Cierto? Porque si hablamos de una persona que tiene una dislipidemia, es decir, una disfunción de colesterol, triglicéridos, en fin, no puede abusar del exceso de huevo. Bien. Pero una persona sana, un niño, por ejemplo, como me acaban de preguntar, no tiene inconveniente en que diario se consuma el huevo. Además que es una proteína de excelente calidad. La albúmina, que es la que está en la clara de huevo, es una proteína de muy buena calidad. Entonces, no es dañino consumir huevo. Bien, doctora, una amiga manda a preguntar lo siguiente en relación con los excesos en la alimentación. Comió durante 2 semanas pura comida chatarra, como la llamamos, hamburguesas, perros, arepas con todo. Esa comida chatarra, ¿qué hace con la salud? Bueno, los excesos alimentarios nunca hacen bien a la salud, porque el exceso de alimentación por encima de lo que requiere nuestro organismo, recuerdan que al principio me decía, depende mucho de la edad, del sexo, del tipo de actividad, etcétera. Cuando consumimos más calorías de las que realmente necesitamos, se ve reflejado no solamente en el cuerpo, porque ya empieza el sobrepeso, la obesidad, sino también en la salud. Hay riesgos de enfermedad cardiovascular, de hipertensión, de desarrollar diabetes. En general, una cantidad de enfermedades que podemos evitar con la alimentación. Sencillamente es dosificar lo que tenemos que consumir, ser selectivos con la calidad de la alimentación. Entonces, comer una hamburguesa de vez en cuando, comerse el perro, el trozo de pizza o los trozos de pizza. Okay. No, porque entonces tampoco podemos descalificar un método de preparación o una alimentación que tiene unas características. Unos ingredientes básicos. Exactamente, no los podemos decir, bueno, claro que cuando uno se está cuidando, Héctor, si dice, por favor, solamente salsa esta o aquella, o mejor, como uno puede elegirla, le agrega poca cantidad de salsa, pero uno puede perfectamente comerse una hamburguesa, no pida la de 3 carnes, la de 3 carnes, doble queso, tocineta, y bueno, en fin, y luego agréguele toda la salsa del mundo. No, y además agréguele papas a la francesa. Esos excesos son los que hay que evitar, pero no puede uno eliminar del todo de su estilo de vida ciertas preparaciones que también son de su agrado. Excesos con el licor. Excesos con el licor, muy delicados. Porque el licor es un azúcar fermentado, proveniente de diferentes plantas. Como tal, entonces, que se produce alcohol y azúcar. Entonces, los grados de alcohol que contiene, que ya saben, pues algunas personas puede que tengan mejor conocimiento que otras, pero por ejemplo, un vino tiene alrededor de 12 grados de alcohol, 12%. Eso significa que va a tener determinado número de calorías. ¿Por qué? Porque 1 gramo de alcohol tiene 7 calorías. Entonces, 12%, ¿qué significa? 12 son los grados de alcohol, multiplíquelo por 7, ¿cuántas calorías se está consumiendo en forma de puro alcohol? El aguardiente, 29 grados de alcohol, multiplicado por 7 en 100 mililitros, son alrededor de 200 calorías. El whisky tiene alrededor de 40 grados de alcohol. Lo mismo que tal vez el vodka, bueno, el tequila. Bien. Entonces, la cantidad de calorías depende de los grados de alcohol. Y para que la mayoría de las personas lo puedan hacer, no es sino multiplicar. 1 gramo de alcohol son 7 calorías. En 100 mililitros,
le da cuántas calorías estaría consumiendo aproximadamente. O sea que tiene otro inconveniente el alcohol, y es la vía de absorción. El alcohol no sigue la absorción de los alimentos, como la de los alimentos. Ingestión, digestión, transformación, absorción y luego, en fin. Desde que uno lo está tomando, el licor, se va por la mucosa de la boca, sí, se empieza a absorber. Luego llega al estómago, se absorbe un poquito, en el intestino se absorbe en otra proporción y sigue el hígado, que es el principal transformador, de un 90 a un 93%. Ajá. Es el metabolismo que hace el hígado del alcohol. Doctora, las personas que al desayuno, almuerzo y comida consumen productos fritos. El frito, el exceso de grasa, mejor dicho, todos los alimentos sufren un proceso de transformación en nuestro organismo y nuestro cuerpo gasta energía. Con la grasa, el cuerpo no hace mayor esfuerzo para transformarla. Entonces, si yo abuso de la grasa, podemos estar seguros que tanto de la grasa como del azúcar, la mayoría se va a favorecer depósitos de grasa. ¿Y a dónde va esa grasa? No solamente al cuerpo, sino a las arterias. Y de ahí se va a generar entonces la estrechez de la arteria, produciendo unos ateromas y por lo tanto favorecer una hipertensión y una serie de enfermedades cardiocerebrovasculares. Bien. Inteligencia en la mesa, muchachos y muchachas, más salud, menos kilos, doctora Magnolia Escobar Castrillón. Esta es una joya que me voy a leer y definitivamente en este programa va a ser de mucha utilidad, porque si nosotros estamos hablando de prevención en salud desde el autocuidado, la comida, que puede ser tan deliciosa y nos está acompañando todo el día y pensamos muchos minutos del día en la comida, ¿qué vamos a hacer de comida esta noche? Ajá. Mi amor, ¿qué vamos a hacer mañana el desayuno? Pues hagamos cosas que sean saludables. Claro. Para terminar, doctora, entonces, primer capítulo, ¿comer saludable qué es? Hacemos un ejemplo. Sí, un ejemplo. Hagamos un ejemplo de desayuno. El desayuno debe llevar alimentos fuente de proteínas. El huevo, el queso, el jamón, los yogures, que también son fuente de proteína. La leche, exacto. Debe llevar harina, la arepa o el pan o las galletas, las tostadas, entre otros. Que muchas veces no nos comemos una arepa. ¿Cierto? Digamos, un ejecutivo no se consume una arepa, sino que además le agrega el croissant, el más grande. Mantequilla, queso crema, es otra parte de la grasa que se utiliza. Esa es la que más moderación debe tener. Digamos, hacer un huevo en cacerola con poca cantidad de grasa, por ejemplo, o revuelto con poca cantidad de grasa. Evite la grasa adicionada, es decir, aquella que todos decimos, cogemos el pan y le aplica la mantequilla o el queso crema en exageración. En exceso. Héctor, es que definitivamente el exceso. Que no falte la fruta. Entre otras, podríamos hablar en otro de tantos programas, claro, el mito que hay actualmente con respecto, mito no, lo que se debe controlar los jugos. Sí. Y todos esos jugos concentrados que de pronto se han vuelto muy de moda y que entonces nos están dejando por fuera el consumir una fruta con toda la pulpa, que nutricionalmente da mejor resultado. O sea que en resumen diríamos una bebida con leche, una harina o dos, dependiendo de cada persona, alimento fuente de proteína, el huevo, el queso, etcétera. ¿Y me quedó faltando cuál? Quedó faltando la proteína. Ya como para resumir. Ya, ¿está bien? Están todos los componentes. ¿Qué le parece si para la próxima oportunidad, doctora, hablamos sobre un desayuno adecuado y traemos los ejemplos, los módulos mostramos, de alimentos, almuerzo, manejo comida, de porciones, excelente. De edades, de sexo, sí, oficios, en fin. Muchas gracias. Y de pronto romper muchos mitos claro que hay. Sí. Doctora Magnolia Escobar, de Nutrición y Figura. Continuamos con ustedes mañana. Este programa cada vez se pone mejor porque aprendemos mucho y nos cuidamos. El autocuidado para prevenir enfermedades. En Su Médico en Casa, de lunes a viernes, 6 de la tarde en directo. Hasta mañana.